Bienvenidos nuevamente a Tesop Labs. En este video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 3. Vamos a estar testeando el filtrado de un producto con una categoría. Primero vamos a ir a la página del producto, vamos a verificar que estén todos los productos y después vamos a verificar de que el filtro de categoría existe. Después vamos a hacer clic en una categoría aleatoria. Vamos a verificar de que el usuario haya navegado a esta página de categoría. Y como última validación, vamos a ver si todos los productos son iguales o hay más que los productos que obtenemos después de hacer el filtrado. Bien, entonces nos vamos a posicionar en nuestra página de productos. Vamos a ver que tenga este título, como hicimos en el test anterior. Ver la cantidad de productos que hay, que en este caso son 34. Después vamos a validar de que exista el filtro de categoría. Vamos a agarrar una categoría al azar y vamos a elegir el filtro. Vamos a hacer clic y nos va a dar la cantidad de productos. Como vemos, en este caso son 6. Entonces vamos a validar que todos los productos son, en este caso son 34, sean de mayor o igual a los productos que obtenemos. Para Selenium vamos a ir a nuestro archivo producttestcases.py. Ahí vamos a escribir nuestro tercer caso de prueba, que sería para el filtrado de productos por una categoría. Lo primero que vamos a hacer es ir hacia la página. Lo tengo acá. Me voy a copiar. Después, vamos a ver. Vamos a verificar que todos los productos estén visibles. Esto también lo habíamos hecho en el paso anterior. Lo voy a copiar tal cual, que son todos estos. En el próximo video les voy a mostrar cómo podemos acortar esto, y para ello vamos a utilizar los fixtures de Selenium. Bueno, estén atentos porque ya próximamente va a estar ese video que va a cambiar totalmente la estructura del proyecto que estamos haciendo, y realmente queda muy bien. Y ahora vamos a verificar que existe el filtro de categoría, que sería esta parte. Vamos a utilizar la clase Category Products para ver si están los filtros de la categoría. Que podemos escribir element. Bien, solamente encuentro uno y son todos estos. Bien. Y vamos a poner is display. La podemos ver. Bien, después lo que queremos agarrar son las categorías. Tenemos woman, man y kids. Entonces dentro de esta clase Category Products tenemos cada uno es
este acá podemos usar el Category Products y el Data Toggle Collapse. Y ahora lo agregamos acá. Vienen con todo tres categorías. Y esto vamos a decir que son nuestras categorías. Así es más fácil acceder. Bien, como yo quiero elegir una categoría random, entonces un número random que vamos a llamar random category, que va a ser un random range entre 0 y cantidad de categorías menos 1. Empezamos de 0, entonces tenemos 0, 1 y 2. Bien, después también queremos agarrar el nombre de la categoría, pero lo vamos a necesitar después. Entonces vamos a agarrar la categoría con el random category para que nos dé cuál es que vamos a elegir y vamos a agarrar el texto. Ese sería el nombre de nuestra categoría. Para el ID de la categoría a guardar el nombre de la categoría de esta manera. Como nos muestra el texto está en mayúscula, yo quiero, para después acceder adentro de todas las subcategorías, vamos a utilizar el ID, que en este caso es woman, donde solamente la primera letra es mayúscula, el resto es minúscula. Entonces vamos a agarrar el texto y lo vamos a convertir. Vamos a agarrar el primer carácter del nombre, que sería así, y después le vamos a agregar el resto de las letras, sería desde el 1 en adelante, y vamos a decir que son minúsculas. Usamos lower. Y esto lo voy a guardar porque después lo voy a utilizar más adelante, ya van a ver para qué. Y ahora voy a hacer clic sobre mi categoría. Bien, suponete que elegí al azar la categoría de mujer. Ahí tenemos 3 subcategorías. ¿Okay? Utiliza el ID de mujer, woman. Y ahí adentro tenemos las subcategorías. Y entonces vamos a armar estos subcategorías que yo le voy a llamar filtros. Es elements porque son en total 3, o sea, son varios elementos. Bien, y vamos a utilizar esto que les decía del ID. Le voy a agregar el ID de categoría. Este que armamos más arriba, que es lo que le estaba mostrando hace un ratito.
Y le vamos a agregar, además de todo eso, a ver, la clase panel body ul li, después a. Bien, esto nos debería dar 3 en total, en este caso en particular. Vamos a guardar en otra variable la cantidad de filtros que tenemos. Vamos a elegir un número random de los filtros. De 0 y la cantidad de filtros menos 1. Y voy a hacer clic sobre estos filtros, este filtro en particular. Como se va a cargar una página, hago a clic en vestido, va a cargarse una nueva página que contiene en la URL category product. También lo vamos a validar. Para ello también vamos a utilizar esto que ya lo usamos en el otro caso de prueba, pero en este caso es category product. Bien, y ahora quiero ver la cantidad de productos que me tira con este filtro. Lo doy así. Cantidad de productos después filtrado es igual a len sería la misma clase. Y la última validación va a ser de que la cantidad de productos en la lista de productos tiene que ser mayor o igual a la cantidad de productos después del filtrado. Y así es como debería quedar. Ahora vamos a correr y vamos a ver si anda bien. Ah, espera. Me olvidé que acá lo tengo que agregar para que corra. ¿Sí? Voy a correr el test. Ya sé cuál es el error.
Acá me falta poner un espacio, porque si no tendría que tener el ID, que sería en este caso woman, men, lo que sea, un espacio y después el resto. Ahora debería funcionar. En el 59. Bien, este error lo puse a propósito para explicar una cosa. Acá me dice que no puede interactuar con el elemento. Nos tira un error. Y ese elemento es los filtros. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente todavía está cargándose el hecho que hizo clic sobre una categoría. Por lo tanto, Selenium va tan rápido que está haciendo los siguientes pasos y ya quiere hacer clic sobre un filtro que todavía no está visible. Entonces no le puede hacer clic. Así que ahí tenemos que agregar acá, después de categorías, hacer clic sobre la categoría, tenemos que agregar otro bait más. Y vamos a utilizar este que se llama Visibility of Element Located. Entonces lo que va a decir, va a buscar si los elementos están visibles. Y vamos a poner el filtro que estamos buscando. Que en este caso es este. Tengo que pasarle una tupla. Se va a esperar hasta que pueda localizar los filtros y después de eso va a guardarlos. Y debería andar. Me olvidé de sacar el proyecto. Y ahora dice que no hubo ningún error. Lo podemos ver en detalle. Bien, ahí arrancó el tercer caso de prueba. Vamos a poner next. No eligió nada, está buscando el nombre y recién ahora le va a hacer clic sobre una categoría. En este caso es woman. Esperar y va a esperar y va a guardar los filtros. Va a buscar un filtro random y después va a hacer clic sobre los filtros y acá está. Hizo clic sobre vestidos. Va a esperar, va a ver de qué está ya está en la página de categoría, o sea, ya se aplicó el filtro. Va a guardar la cantidad de productos y podemos ver que la cantidad de productos antes era 34 y ahora después
aplicar los filtros. Son 3. Vamos a validar y tenemos 3 vestidos. Está bien. Así es como debería quedar nuestro test. Acabamos de terminar de testear nuestro tercer caso de prueba. Algo interesante para tener en cuenta, que muy probablemente suba un video al respecto, es que todo lo que es navegación lo podemos resolver haciendo un comando. Entonces simplemente no hay que volver a escribir una y otra vez exactamente lo mismo. También podemos aplicar esto para lo que es el número aleatorio y también la validación de todos los productos. Sí, bueno, ya en un próximo video les voy a estar mostrando cómo hacer esto. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.